Hola, profesor. Dentro del módulo que estamos viendo con ustedes, Fundamentos de la Ciberseguridad, eh, en esta tarea colaborativa voy a exponer y a presentar nuestro grupo número 1 con el tema blockchain y Bitcoin. Los integrantes, pues, somos 7, los cuales están en la lista que estamos visualizando. Eh, Presidiendo pues de mi persona, Lisset Ortiz, la que inició esta exposición con el tema de la introducción al Bitcoin. Listo. Procedo a definir lo que es Bitcoin. Es la primera criptomoneda que apareció en el año 2009 y desde entonces su uso y relevancia ha sido aumentado de manera exponencial, aunque su uso es limitado todavía por la percepción de inseguridad y el desconocimiento que tienen muchos de los potenciales usuarios. Bitcoin es una moneda digital, no física ni tangible, que solo existe en la cadena de bloques o blockchain que la soporta. Como moneda puede servir para todo lo que se utiliza cualquier otra moneda respaldada por un estado, como lo puede ser el dólar o un euro. Se trata básicamente de un código binario que almacena todas las transacciones realizadas en una base de datos. Esta base de datos se denomina cadena de bloques. El origen que tiene el Bitcoin es, como ya lo expliqué, pues una moneda digital que nace en el 2008, en noviembre, cuando una persona o un grupo de personas bajo un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto envió un correo sobre criptografía describiendo un proyecto para crear una moneda digital que sirviera para contabilizar y transferir valor. En enero del 2009 entró en funcionamiento la primera red basada en el protocolo Bitcoin, lo cual supuso el origen de las criptomonedas. A partir del año 2011, algunas organizaciones empezaron a aceptar donaciones de Bitcoins y los comerciantes que operaban en Internet empezaron a aceptar estas divisas como medios de pago. Desde este momento, su crecimiento fue imparable. Sin embargo, a lo largo de estos años han ido surgiendo más criptomonedas nuevas que compiten con Bitcoin y hacen que su valor fluctúe de manera constante. Tenemos también las características de las criptomonedas Bitcoin. Pues tenemos 3, que son las principales. Usan la criptografía, que es un método que permite crear un código cifrado para ocultar información. En relación a las criptomonedas, la criptografía aplica 2 elementos principales: las funciones hash, que verifican la integridad de los datos y codifican la información de la transacción en forma unidireccional. Y las firmas digitales permiten firmar las transacciones encriptando la información de modo que no se desvele nada de la información. Tenemos la segunda característica, que se dice que usan tecnología blockchain. Más adelante vamos a hablar sobre este tipo de tecnología, pero es un libro en sí de contabilidad pública que facilita el seguimiento de las transacciones. Esta tecnología crea un registro seguro que no puede alterarse sin el acuerdo de la mayoría del resto de la red, lo cual lo hace más seguro que cualquier otro registro contable tradicional. A medida que más millones de personas las usan, el sistema se hace cada vez más seguro. Tenemos la tercera característica, que es del uso de la minería de bloques. Minar criptomonedas consiste en asignar nuevos registros de transacciones o blockchain en forma de bloques. En este proceso se producen nuevas criptomonedas que se añaden al total de las mismas en circulación. El valor del Bitcoin, perdón. Bitcoin, pues aquí tenemos un dato estadístico, el cual es un valor muy volátil. El precio del Bitcoin lo determina la oferta en sí y la demanda del mismo, por lo que su valor pues fluctúa libremente en el mercado. Actualmente podemos visualizar que se encuentra en ese valor de 65
0,463. Tenemos también lo que es las ventajas y los riesgos o desventajas de usar los bitcoins. Tenemos como primera ventaja la mayor liquidez, la cual consiste en relación con otras monedas o criptomonedas. Al tratarse de la criptomoneda más popular, Bitcoin tiene una liquidez mucho mayor. Además, es la criptomoneda más parecida a los activos reales. Esto permite a los usuarios comprar y vender de forma online e inmediatamente a la hora de convertirlo en divisas físicas como el euro o el dólar. Tenemos la aceptación cada vez más amplia. Esto se da sobre todo por el auge del comercio online y la transformación digital. En el tercer beneficio que encontramos, pues las transacciones internacionales más sencillas que con las monedas normales. Es decir, que las transacciones internacionales en Bitcoin son iguales a las que se puede hacer dentro de un mismo país. Por lo tanto, no hay límite ni comisiones por transferencias internacionales. Además, aunque la mayoría de las criptomonedas carecen de límites en cuanto a este tipo de movimientos, las transacciones internacionales usando los bitcoins son más sencillas porque estas criptomonedas es la más popular a nivel mundial. La cuarta ventaja que tenemos es comisiones bajas. Por transacciones normalmente bajas. Bitcoin tiene una de las comisiones más bajas en comparación con otros métodos de pago digitales. La quinta ventaja es el anonimato y privacidad en relación con las divisas tradicionales. Los monederos de Bitcoins, a pesar de que todos los movimientos de divisas se registran de manera pública en el libro Contabilidad Blockchain, no están asociados a una identidad de usuario, por lo que es posible obtener datos de ellos, al contrario de lo que ocurre con una tarjeta bancaria. Por ejemplo, aunque es posible rastrear flujos de Bitcoin entre usuarios, resulta muy difícil averiguar quiénes son realmente esos usuarios y poder monitorizarlos, a no ser que previamente hayan facilitado su identidad a un exchange o plataforma de intercambio de criptomonedas. Tenemos la sexta ventaja, que es la independencia de creadores y agentes políticos, pues al no estar Bitcoin creado ni controlado por ninguna entidad estatal como un banco central, no está sujeto a una influencia política, esto dificulta a los gobiernos bloquear el uso y almacenamiento de Bitcoins. Además, debido a su naturaleza completamente descentralizada, a su popularidad y a su liquidez, Bitcoin tampoco se ve influenciado por sus creadores, como ocurre en otras criptomonedas, cuyos valores pueden ser manipulados por sus creadores al comprar o vender grandes cantidades de criptomonedas, influyendo así en el valor del mercado. Y como séptimo ventaja es la escasez inherente, el cual consiste que solo llegaran a existir 21 millones de bitcoins. Mantiene el valor de esta criptomoneda a largo plazo, cosa que no ocurre con las divisas tradicionales y con otras criptomonedas que no presentan esta escasez. En cierto modo, la escasez de Bitcoin le aporta un valor intrínseco, de forma similar al oro y otros metales preciosos. Tenemos también los riesgos o desventajas, pues, de lo que es Bitcoin, ¿sí? Que tenemos también que tener en cuenta, el cual sería la exposición a fraudes y timos específicos de Bitcoin. Al ser una criptomoneda popular a nivel mundial y que puede usarse de forma relativamente anónima, Bitcoin ha sido moneda utilizada para llevar a cabo timos y fraudes y ataques en mayor proporción que otras divisas. Tenemos también como desventaja, atrae a los cibercriminales involucrados en la dark web y red, debido al anonimato que otorgan y la facilidad para realizar transacciones. Además, como ocurre con el dinero en efectivo, el sistema legal internacional no está preparado para prevenir o solucionar este problema, incluyendo el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo. La CIA, así como muchos expertos en inteligencia e investigación, apuntan que interesa
que los cibercriminales utilicen las criptomonedas, ya que facilita su trazabilidad e investigación, a diferencia del dinero en efectivo que no maneja ningún rastro. Tenemos también otro riesgo que se corre, que es la susceptibilidad a una volatilidad en los precios. Aunque Bitcoin es una de las criptomonedas más líquidas y más fáciles de cambiar, sigue siendo susceptible a grandes oscilaciones en su valor a lo largo o cortos periodos de tiempo. Por tanto, si bien Bitcoin puede ser una buena opción para invertir, no es muy adecuada para inversores conservadores por su alta regulación y alta volatilidad. Asimismo, como el valor del Bitcoin varía tanto un día para otro, resulta complicado para los usuarios emplearlo como un método de intercambio. El cuarto riesgo, tenemos que no se pueden realizar devoluciones ni reembolsos. Una de las mayores desventajas de Bitcoin es la ausencia de una política estándar para devoluciones o reembolsos. De esta forma, los usuarios afectados por un fraude, como es el phishing bancario, no pueden solicitar un reembolso mediante Bitcoin. De hecho, la estructura descentralizada de Bitcoin imposibilita que alguien pueda mediar en las disputas entre los usuarios. El quinto riesgo que tendríamos también es la posibilidad de ser sustituido por una criptomoneda superior. Algunas de las criptomonedas más nuevas hacen que sea todavía más difícil rastrear los flujos de dinero o identificar a los usuarios. Otras incluso disponen de sistemas que permiten a los usuarios intercambiar unidades de criptomonedas directamente por divisas físicas, disminuyendo así los riesgos de fraudes asociados. Por ello, con el tiempo, algunas de estas alternativas, como Ethereum, que es otra criptomoneda, podrían superar al Bitcoin, lo que podría tener un impacto negativo en su valor. Y como sexto y último riesgo serían los daños medioambientales del minado de Bitcoin. ¿De qué se trata? El minado de Bitcoins consume cantidades enormes de electricidad, lo cual es necesario para su funcionamiento y seguridad, dependiendo del origen de la electricidad que usan los mineros de Bitcoins. Por ejemplo, centrales de carbón podría ser muy perjudicial para el medio ambiente. Por contra, la actividad de minería cada vez está más profesionalizada, por lo que los mineros o empresas de minería prefieren el uso de energías renovables o limpias, con el objeto de no asumir gastos de electricidad asociados. Ello ha provocado que se extienda de uso de las placas solares u otro sistema de energía renovable en muchos países, haciendo el sistema más sostenible y reduciendo su impacto en el medio ambiente. Con esto, pues, me despido, dando la apertura a mi siguiente compañero. Muchas gracias. A continuación voy a hablar acerca de la tecnología blockchain a profundidad. Previo revisaremos unos conceptos los cuales nos ayudarán a comprender de mejor manera esta tecnología, así como lo es la arquitectura centralizada y la descentralizada. En la centralizada, como su nombre lo indica, existe un único conjunto de nodos centrales que gestionan y coordinan gran parte de la red, donde el usuario realiza una petición y el servicio es respondido. La descentralizada. La arquitectura en la que no existe una autoridad centralizada y existen varios participantes a los cuales se les conoce como nodos, donde los cuales estos ayudan a gestionar los recursos solicitados por cada uno de los solicitantes. Y también se los conoce como participantes en la red. Aquí vemos unos ejemplos de aplicaciones que funcionan con servicios o arquitectura centralizada y también arquitectura descentralizada, como lo son los servicios de redes sociales y algo que se hizo muy popular hace algunos años, que es la tecnología torrent, donde nosotros hacíamos descargas en un formato torrent y este programa hacía peticiones a varios equipos los cuales contenían la información y empezaban a hacer la descarga. Ya hemos sufrido bastante ejemplo de una caída centralizada con las redes sociales que ya nos ha pasado de manera seguida, que se cae el servicio y no podemos comunicarnos, el servicio no regresa, cosa que no sucede con la arquitectura descentralizada, donde cualquiera de los nodos puede retirarse o puede fallar, sin embargo la información aún sigue transmitiéndose y disponible para cualquiera que quiera acceder a ella. En las características clave de la arquitectura descentralizada podemos encontrar la autonomía, que como ya se ha mencionado, que los nodos son libres de unirse o abandonar la red,
y también se puede elegir quiénes pueden interactuar con esta. También la escalabilidad, que de igual manera, esta red es bastante escalable donde existe la posibilidad de que esta red pueda expandirse o disminuirse. De igual manera la robustez, que como ya se mencionó, los nodos, todos los nodos comparten la misma información, o al menos en uno de los nodos existe la información, lo que también nos da a entender que es muy robusta ante los fallos. Es decir, si uno de los nodos llega a ser afectado, otro nodo con la misma información puede repartir la misma información. También vemos que es importante conocer un poquito del paper del cual dio origen al blockchain, que es el paper de A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Eh, Siendo Satoshi Nakamoto un seudónimo utilizado por una persona o por un grupo de personas, los cuales se encargaron de crear esta tecnología. Nakamoto lo que hizo fue nada más que darnos a entender que existe un registro público distribuido de todas las transacciones de Bitcoin en las cuales se utilizan algoritmos de criptografía y mecanismos de censo para garantizar la seguridad e integridad de los registros y transacciones. Bueno, entonces como una transacción diremos que es la transferencia de un valor o datos entre dos o más direcciones. Es importante mencionar que los elementos de una transacción normal son el origen, el destino, la comisión por la transacción, la autenticidad de la transacción y cualquier dato adicional. Estos datos adicionales son en sí tomados en cuenta cuando utilizamos un tipo de smart contract, cosa que no ocurre en el Bitcoin. Si vemos aquí, nos damos cuenta de que utilizan el criterio de la encriptación asimétrica mediante el uso de una llave privada y una llave pública, donde la llave privada nos garantiza que la persona que está realizando la transacción es quien dice ser, y la llave pública lo único que hace simplemente es identificarlo. Vamos a ver también qué es la función hash, donde no es nada más que transformar cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Dentro de ella encontramos los siguientes criterios, que es la unidireccionalidad, es decir, un valor ingresado pasado por la función hash me va a generar, mediante unos cálculos computacionales matemáticos complicados, me va a generar un valor el mismo que al tratar de yo encontrar el valor en la inversa, debo de invertir bastante tiempo computacional, bastante recurso computacional, para que esto sea bastante complicado de descifrar. Es decir, a partir de una salida, debe costarme encontrar una entrada. El determinismo. El determinismo lo que me menciona es que si es que yo vuelvo a ingresar el mismo dato sin alterar nada de su forma, debe de seguirme dando el mismo valor hash. Y el efecto avalancha, donde me dice que si es que yo hago un cambio, por más mínimo que sea el cambio, cambiar una letra, agregar un punto, eso cambiaría completamente el valor de hash, como podemos ver aquí en los ejemplos. El primer ejemplo nos dice que el zorro rojo corre a través del hielo. Aplicamos la función hash y nos da este valor. Mientras que cambiamos, en vez de poner que corre, cambiamos y ponemos camina, vemos que la función hash cambia completamente. Bueno, esta función es bastante famosa, utilizada para la implementación de criptomonedas y el blockchain, por lo que vemos que es la función SHA-256, que no es más que el algoritmo hash seguro de 256 bits. Y como ya mencioné, está relacionado con el Bitcoin y otras criptomonedas. Una vez conocido todos estos conceptos, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Un blockchain verificado. Si ahora nosotros analizamos, blockchain no es más que una cadena de bloques. Al decir verificado significa que este bloque ya ha sido validado o, a su vez, como nosotros lo conocemos, ya ha sido minado. ¿Cómo podemos saber esto? Porque el hash del bloque actual inicia con una cierta cantidad de ceros. Y también vemos que el hash del bloque anterior se registra en el nuevo bloque y se genera un nuevo hash. La persona, el minero, invierte sus recursos computacionales para tratar de solucionar este hash y hacer que coincidan cierta cantidad de ceros, o el hash del bloque a validar comience con cierta cantidad de ceros para que este pueda considerarse como un bloque validado. Y es
como nos hemos dado cuenta que el algoritmo SHA-256 es bastante complejo, entonces es cuestión de suerte, a veces de adivinar las combinaciones, y es mucho más complicado, ya que las transacciones, como hemos visto, el más mínimo cambio genera un hash diferente. Entonces, cada persona invierte sus recursos computacionales, su tiempo, y, y- e intenta adivinar o validar este bloque. ¿Cuál es el problema o por qué blockchain se considera una de las tecnologías más seguras para realizar este tipo de intercambio? Porque al momento de realizar cualquier tipo de cambio en cualquiera de las cadenas o tratar de hacer una modificación en las transacciones, el hash actual cambia completamente. Entonces, lo que tiene que hacer es otro minero tiene que coger ese bloque y volver a invertir recursos computacionales para tratar de validarlo. Una vez que valida ese bloque y lo convierte en que los primeros cadenas del hash comienzan con un número determinado de ceros, tiene que pasar a la siguiente petición. Entonces, recordando de que el siguiente bloque tiene que estar armado con el hash del bloque anterior y el hash a validar antes previo a terminado, entonces vemos que se ha perdido eh, tiempo, recursos computacionales y tiempo. Entonces, vamos a hacer una analogía como si fuese un pequeño rompecabezas, donde el rompecabezas, una vez que ya ha sido validado, todas las piezas se encajan en su lugar. Sin embargo, al momento de alterar cualquiera de los bloques y cambiar su hash, vemos que este rompecabezas ha cambiado su forma. Entonces nos va a tocar nuevamente tratar de buscar cuál es la siguiente piecita. Y como la presente depende de la anterior y la anterior, entonces obviamente de ahí para adelante todo va a cambiar. ¿Cuál va a ser aquí la elección que van a tener los nodos? Blockchain siempre va a elegir la cadena más larga y va a descartar la demás. Entonces van a hacer una compartición entre cada uno de los nodos para hacer la validación de esta petición. Por eso el proceso de minado dura entre 0 a 10 minutos y la validación se demora aproximadamente unos 3 minutos. Es por eso que la transacción de Bitcoin tiene un periodo de aproximadamente 15 minutos de ser validada. Pero es para que tengan todo este tiempo se pueda realizar todo este tipo de algoritmos, estos tipos de pruebas y se pueda validar, porque también pudiese existir la ocasión en que dos mineros puedan resolver el problema matemático, la prueba de trabajo al mismo tiempo y cada uno empiece a tratar de reclamar su recompensa. No olvidemos que esto siempre lo hacen con una motivación, que es la recompensa o el Bitcoin. Cuando los dos mineros tienen el resuelven el problema de trabajo a la misma vez, entonces como es una cadena, va a depender de qué tanto tiempo se va a demorar en resolver la siguiente cadena. Entonces, al momento de validarse la siguiente cadena y, y la siguiente, eh, los nodos de descentralizados van a elegir la cadena más larga. Entonces, si por mala suerte el otro minero no se encuentra asignando recursos computacionales o con prioridad, va a perder la oportunidad de reclamar su recompensa. Porque como menciono, blockchain lo que va a hacer es tomar la cadena más larga. Bueno, ahora veremos un resumen de qué es lo que hace blockchain para completar su proceso. Primero, en el momento en el que realiza una transacción, se revisa la lista de información de transacciones, la contabilidad general y la autenticidad mediante la firma digital. Es decir, se valida que la persona que hace la transacción es quien dice ser y también tiene fondos para realizar esta transacción. Segundo, se agrupa un bloque conjuntamente con otras transacciones cuando el bloque llega al límite de transacciones, este bloque dirá ya no más y hasta ahí empezará a tratar de armar toda la información para el bloque. El minero utiliza su poder computacional para validar el bloque y resolver la prueba de trabajo, donde el objetivo es tener el código hash resultante con una cierta cantidad de ceros y diremos que ya la prueba de trabajo ha sido superada y el bloque ha sido validado. También se agrega el hash del bloque anterior en la prueba de trabajo y el nonce que es generado al minar el bloque. No olvidemos que el nonce no es más que un número aleatorio que se generó con un número de intentos que se usó en el hash para poder hacer para poder validar ese bloque. Una vez que el bloque ha sido validado, el minero recibe su recompensa y el bloque es añadido a la cadena.
La información se comparte entre todos los nodos y la cadena más larga es la que se mantiene, misma que vuelve a compartirse con los otros nodos, y el proceso de creación de bloques vuelve a iniciarse. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre seguridad en blockchain y Bitcoin. Introducción. La seguridad es un aspecto crucial en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Las soluciones que rodean la protección de las transacciones y activos digitales en estos sistemas son revolucionarios. La tecnología blockchain fue conceptualizada por primera vez en un documento técnico publicado en octubre del 2008 por una persona o un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. El documento titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico entre pares. Describía un sistema de pago electrónico descentralizado basado en la tecnología blockchain. La primera implementación práctica de blockchain se realiza en enero del 2009, con el lanzamiento de la red Bitcoin. Por lo tanto, la fecha de creación de blockchain se puede considerar como en octubre de 2008, cuando se publicó el documento técnico que sentó las bases de esta tecnología revolucionaria. Explicación breve sobre blockchain y Bitcoin. Blockchain es una tecnología descentralizada y segura que permite el registro de transacciones de forma permanente. Bitcoin es la primera y conocida criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain para sus operaciones. Ambas tecnologías se basan en principios de descentralización, transparencia y seguridad para garantizar la integridad de los datos. Importancia de la seguridad. La ciberseguridad es un aspecto crítico en las tecnologías emergentes de blockchain y Bitcoin. Estas plataformas manejan valiosos activos digitales y transacciones, por lo que deben contar con sólidos mecanismos de protección para evitar ataques y mantener la integridad del sistema. La confianza de los usuarios y la adopción a gran escala de estas tecnologías depende en gran medida de la efectividad de sus medidas de seguridad. Garantizar la protección de los registros y la privacidad de las transacciones es fundamental para impulsar la adopción y el crecimiento de estos ecosistemas. Seguridad en blockchain. La seguridad en la tecnología blockchain va desde la descentralización hasta los algoritmos de consenso, analizando los desafíos y las medidas de protección esenciales para garantizar la confiabilidad de esta innovadora plataforma. Fundamentos de blockchain. Descentralización y distribución de datos. Blockchain es una red descentralizada donde los datos se almacenan y distribuyen entre todos los nodos participantes. Esto elimina la necesidad de una autoridad central, aumentando la seguridad y la transparencia. Criptomoneda y consenso. La criptografía es fundamental en blockchain, ya que garantiza la integridad de los datos a través de firmas digitales y algoritmos de hash. El consenso entre los nodos de la red valida las transacciones de manera segura y descentralizada. Amenazas potenciales. Blockchain, a pesar de sus numerosos beneficios, también enfrenta riesgos y amenazas que deben abordarse adecuadamente para garantizar la seguridad y la confiabilidad de esta tecnología. Ataques del 51%. Cuando un grupo controla más del 50% de los nodos en la red, puede tener el poder de reescribir la cadena de bloques y ejecutar transacciones fraudulentas. Consenso fallido. Si los nodos de la red no logran alcanzar un consenso sobre el estado válido de la cadena, se puede generar bifurcaciones y desconfianza en la red. Contratos inteligentes vulnerables. Los contratos inteligentes que son de código ejecutable en la blockchain pueden contener vulnerabilidades que permiten a los atacantes explotar y desviar fondos. Medidas de seguridad. Criptografía robusta. Implementar algoritmos criptográficos avanzados para proteger la integridad de los datos y las transacciones en cadena de bloques. Algoritmos de consenso confiables. Utiliza protocolos de consenso seguros y descentralizados para garantizar la validez de las transacciones y evitar ataques maliciosos. Auditoría y monitoreo continuo. Realizar auditorías regulares del código y supervisar constantemente la red para detectar y mitigar vulnerabilidades de red. Seguridad en Bitcoin. Bitcoin, la criptomoneda líder, ofrece un sistema de pago descentralizado y seguro. Sin embargo, existen desafíos de seguridad que todo usuario de Bitcoin debe conocer para proteger sus activos. Características de Bitcoin. Bitcoin se destaca por sus transacciones seudónimas y su proceso de minado que recompensa a los participantes. Estas características únicas plantean retos para mantener la seguridad. Desafíos de seguridad. Doble gasto. Evitar que en la misma moneda se gaste dos veces en un desafío importante. Ataque de reorganización. Los atacantes pueden intentar reorganizar la cadena de bloques para revertir transacciones. Riesgos de carteras digitales. Las carteras en línea son vulnerables a robos y ataques cibernéticos. Estrategia de protección. Carteras seguras. Utilizar carteras de hardware o frías
que almacenan los fondos de forma offline, es una de las mejores prácticas. Verificar transacciones, confirmar la validez de las transacciones antes de completarlas, ayuda a evitar fraudes. Actualizaciones y parches. Mantener el software de Bitcoin actualizado con los últimos parches de seguridad es crucial. Seguridad a nivel de red. Nodos completos. Los nodos completos verifican y propagan transacciones, fortaleciendo la seguridad de la red. Minería distribuida. La diferencia de minería dificulta que solo un actor domine la red y realice ataques. Consenso descentralizado. El consenso distribuido entre los nodos de la red es fundamental para la integridad de Bitcoin. Educación y concientización. Aprendizaje continuo. Los usuarios deben mantenerse actualizados sobre las mejoras prácticas de seguridad y las últimas amenazas. Comunidad colectiva. La colectividad entre usuarios desarrollados y expertos fortalecen la seguridad de todo ecosistema del Bitcoin. Responsabilidad individual. Los usuarios deben asumir un papel activo en la protección de sus fondos y la integridad de la red. Regulación equilibrada. Un marco regulatorio adecuado puede formar la adopción segura de Bitcoin sin limitar su potencial. Conclusión. Protección. La seguridad es fundamental para la adopción y el éxito a largo plazo de Bitcoin. Equilibrio. Lograr un balance entre la libertad y la responsabilidad es crucial para la seguridad de Bitcoin. Aprendizaje. La educación continua y la colaboración son claves para mantener la seguridad de Bitcoin. Futuro. Mediante una estrategia integral de seguridad, Bitcoin puede consolidarse como una innovación financiera segura y confiable. Muchas gracias. El ecosistema de las criptomonedas. Actualmente existen miles de criptomonedas y hablar de todas ellas es imposible, pero se pueden clasificar mediante su mecanismo de consenso y la función para la que se utilizan dichas criptomonedas. En los mecanismos de consenso se tienen tres tipos. El primero, que es la prueba de trabajo, donde los nodos de la red compiten entre sí para resolver problemas matemáticos, y el primer nodo que resuelve el problema gana y tiene el derecho de agregar el siguiente bloque a la cadena de bloques, recibiendo una recompensa por haberlo hecho en criptomonedas. Aquí se tiene lo que es el Bitcoin, Litecoin y el antiguo Ethereum 1.0, que funcionaba con prueba de trabajo. Y también, el Dogecoin. El segundo mecanismo de consenso es la prueba de estado, el cual es más eficiente energéticamente que la prueba de trabajo, ya que en lugar de resolver problemas matemáticos, los nodos apuestan sus criptomonedas para tener la oportunidad de validar transacciones y agregar nuevos bloques a la cadena de bloques. Cuanto mayor sea la cantidad de criptomonedas que un nodo tenga apostadas, mayor será la probabilidad de que este nodo sea seleccionado para validar el siguiente bloque. Aquí se tiene el actual Ethereum 2.0, que funciona con prueba de estado. También se tiene la criptomoneda Cardano, Solana y Polkadot. Como último se tiene la prueba de autoridad, el cual es un mecanismo de consenso muy centralizado, ya que solo un grupo preseleccionado de nodos conocidos por su identidad y reputación tiene la autoridad para validar transacciones o procesos. Estos nodos suelen ser instituciones financieras o empresas de renombre. En este tipo de criptos se tiene a Algorand, Hedera Hashgraph y EOS. Luego se tiene la clasificación por la utilidad de estas criptomonedas, donde la primera utilidad es como moneda de pago. Estas criptomonedas facilitan transacciones rápidas y eficientes, generalmente con tarifas bajas. Algunas criptomonedas utilizadas como moneda de pago son el Bitcoin, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash y Dogecoin. La siguiente función es plataforma de contratos inteligentes, la cual permite la creación de aplicaciones descentralizadas que ejecutan contratos inteligentes en la blockchain. Como ejemplo de criptomonedas utilizadas para contratos inteligentes se tiene al actual Ethereum, a la criptomoneda Cardano, Solana, Polkadot y Avalanche. Y también están las stablecoins, que mantienen un valor estable en comparación a una divisa, como lo es el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina. Esto para facilitar su uso como un medio de intercambio y reserva de valor de la misma cripto. De este tipo de criptomonedas se tiene al Tether, USD Coin, DAI y entre otras criptos. Por último se tiene a los tokens de utilidad, los cuales se usan para otorgar acceso a un servicio o producto específico dentro de una plataforma o ecosistema blockchain. Entre estas criptos se tiene, los más comunes, que es el Filecoin, BAT, Theta y MKR. Existen muchos otros más. Seguidamente se tiene lo que es la interoperabilidad entre las diferentes criptomonedas, donde se tiene a los puentes blockchain y los usos de esta interoperabilidad. Los puentes de blockchain permiten la comunicación entre diferentes redes, es decir, permiten el intercambio de activos y datos entre diferentes blockchain. Y
se tiene dos tipos de puentes blockchain, centralizados y descentralizados. Los puentes centralizados son administrados totalmente por una unidad central que funciona a manera de servidor, es decir, todos los procesos son más rápidos, pero la seguridad no está garantizada del todo, ya que si por cualquier razón esta entidad central es hackeada o se cae, pueden verse comprometidas las criptos. Caso contrario a lo que pasa con los puentes descentralizados, donde no existe un nodo central, sino una red entera entre múltiples nodos, y esta misma redundancia garantiza la seguridad de las criptos, pero a cambio de la velocidad de los procesos. Como ejemplo de puentes centralizados, entonces se tiene lo que es Binance Bridge, Polygon Bridge, y de puentes descentralizados se tiene lo que es ThorChain y Hop Protocol. Bueno, la utilidad de la interoperabilidad de las criptos es el intercambio de criptomonedas entre diferentes blockchains, lo cual brinda a las criptos mayor transparencia y utilidad, lo cual es beneficioso para la inversión y el acceso a diferentes mercados por parte de las criptos. Por último, se tiene a las plataformas de servicios cripto, donde sobresalen las plataformas de intercambio, plataformas monedero, plataformas de finanzas descentralizadas y las mismas aplicaciones descentralizadas. Las plataformas de intercambio de criptos permiten, como lo dice, comprar y vender criptomonedas a cambio de otras criptomonedas o divisas, ser dólares, euros, etc. De este tipo de plataformas se tiene lo que es Binance y Coinbase. Las plataformas monedero, por su parte, permiten el almacenamiento de las criptos de forma segura, sea en la nube, donde se las llama monederos calientes, o de manera local, offline, donde se las llama monederos fríos. En los monederos calientes se tiene a MetaMask, Coinbase y Exodus, mientras que en los monederos fríos o de hardware, como también se los denomina, se tiene a Ledger Nano X, Tracer Model T y bueno, entre otros. Las plataformas descentralizadas por su parte brindan un conjunto de servicios y aplicaciones similares a las de un banco o cooperativa. Pero estas plataformas funcionan sobre una red blockchain como lo es Ethereum, por ejemplo. Es decir, utilizan criptos para ofrecer los servicios de préstamos, ahorros, de inversiones, seguros y el mismo intercambio de estas criptos. Y por último, las aplicaciones descentralizadas, las cuales funcionan sobre una red descentralizada. Es decir, la app funciona en una red de ordenadores repartidos por todo el mundo, como si fuera un internet gigante, pero único para esta app, que a su vez no está controlada por ninguna empresa o servidor, y por lo cual ofrece una gran seguridad y disponibilidad por la redundancia de la misma, ya que si se quisiera denegar de alguna manera el acceso a la app, tendría que cerrarse todos los ordenadores de la red, lo cual es casi imposible. Aplicaciones del blockchain fuera de las criptomonedas. Estudiante Luis Eduardo Morante Mendoza. La tecnología blockchain está comenzando a ser utilizada más allá de los scripts o de las monedas, y la industria. A continuación te presento 5 aplicaciones de la tecnología blockchain donde ya se está aprovechando estos beneficios. Primer punto a analizar tendremos el comercio de joyas. Las personas que participan en esta industria a veces están sujetas a fraudes o robos. Hoy en día el proceso de demostrar la procedencia de una propiedad y la autenticidad es muy costosa y engorrosa, además de poco confiable. En el caso de una piedra preciosa como un diamante, los detalles como el sitio de donde fue extraída, el fabricante de la joya, los propietarios anteriores y el historial de los precios son importantes para establecer el valor de dicha pieza. IBM, junto con un consorcio de compañías líderes en diamantes y joyas en todo el mundo, ha anunciado una colaboración única de blockchain que tiene como objetivo poner fin a este problema, como la falsificación de documentos que le dan autenticidad a estas joyas. Esta iniciativa se llama TradeChain, rastrear y autenticar los diamantes, metales preciosos y joyas en todas las etapas de la cadena de suministro global, desde la minería hasta la fabricación y entrega al minorista. Actualmente tiene una prueba de desarrollo en el que se ha rastreado completamente el proceso de cadena de suministro de 6 anillos de compromiso. Como segundo punto tenemos contratos inteligentes, bodas, divorcios e incluso funerales. En lugar de documentos escritos y firmar los contratos inteligentes en la cadena de bloques, se puede ejecutar automáticamente a través del software. Después de firmar el contrato inteligente, se envía para almacenamiento permanente como un registro seguro. Y hay casos en que matrimonios que utilizaron esta tecnología
El primero se realizó en el registro público de Blocks el 5 de octubre del 2014 en una conferencia privada de Bitcoin en Florida. De hecho, hay sitios en internet donde se ofrecen criptobodas, donde tu boda vivirá para siempre. En la cadena de bloques, tal vez tu amor no dure para siempre, pero en blockchain siempre vivirá. Y del mismo modo, los contratos inteligentes tienen el potencial de hacer que la gestión de los principales eventos de la vida sea menos costosa y más segura. Como por ejemplo los testamentos electrónicos, que utilizan contratos inteligentes que podrían usarse para garantizar que los deseos del ser querido siempre se vayan a cumplir. Para las elecciones, distintas startups han desarrollado plataformas utilizando tecnología blockchain para que las personas puedan votar, dado que la tecnología blockchain está diseñada para recopilar y compartir de forma segura una base de datos inmutable de registros a través de redes informáticas. Existen los fundamentos tecnológicos para apoyar la votación electrónica segura de forma lógica. ¿Qué siguen estas startups? Si la tecnología blockchain asegura miles de dólares en todo el mundo, podría asegurar también las votaciones. Pero el uso de esta tecnología para hacerse cargo de las elecciones democráticas ha generado una opinión dividida, ya que los expertos en seguridad informática han expresado su opinión y coinciden en que el blockchain aún no es segura o todavía no está lista para este tipo de servicios. Entre los principales puntos que se encuentran en contra de esto para poder utilizar esta tecnología en las votaciones es el hecho de que todos los pasos en el proceso de una elección deben poder ser sometidos a escrutinio público, sin requerir conocimientos especiales, algo que parece imposible en este momento para la tecnología del blockchain. Aunque ya se ha hecho pruebas algunas elecciones en Estados Unidos y Rusia, los resultados demostraron complicaciones en la tecnología. Y es que los expertos no tienen una manera de identificar todas las irregularidades posibles en la votación en línea. En cambio, la votación en papel está bien estudiada y verificada, y audita fácilmente a medida de que las sociedades democráticas de todo el mundo comienzan a adoptar tecnología para mejorar la eficiencia del proceso electoral. Muchas personas descubren ciertos tipos de tecnología pueden ser extremadamente vulnerables, lo que puede tener potencial de influir injustamente en el resultado de estas elecciones. Como cuarto punto tenemos la industria de la marihuana o el cannabis. En distintas partes del mundo, como el estado de California en los Estados Unidos, la legislación de la marihuana para uso médico o recreativo es un hecho, y los innovadores han demostrado y encontrado una nueva oportunidad de negocio para Blocks en varias startups. Han decidido trabajar en la industria del cannabis y están probando el potencial del blockchain para hacer de los procesos de crecimiento, distribución y cumplimiento sean más eficientes. Hoy en día se pueden encontrar plataformas sociales habilitadas con tecnología blockchain que permiten que los usuarios interactúen con otros en la misma comunidad global del cannabis, navegar y revisar varios dispensarios y variedades de marihuana a otras plataformas. Otras plataformas también le permiten rastrear y registrar las cepas de cannabis desde las semillas hasta el producto final, combinado la tecnología de cadena de bloques e el Internet de las cosas, proporcionando así la seguridad y la confianza sobre la cadena de trazabilidad del cannabis. Como quinto y último punto tenemos prevención de delitos. Una startup de seguridad basada en reconocimiento facial y Blocks está buscando habilitar la prevención de delitos en tiempo real en el futuro cercano. Blockchain tiene como potencial de hacer esta solución sea asequible para todos, ya que es una red de mineros generada potencia informática para los cálculos de reconocimiento, lo que haría mucho más barato la capacidad de contratar de servicios en la nube que son caros y monopolizados, a diferencia de la tecnología de vigilancia actual que normalmente se utiliza después de los hechos para resolver crímenes. Esta propuesta tiene como objetivo activar automáticamente las alarmas y contactar a los servicios de emergencia en el momento en que ocurren los crímenes. La prevención del delito se basa en el reconocimiento facial, que es una tecnología que está provocando opiniones encontradas. Por un lado, los defensores que promocionan el poderoso potencial al aplicar la ley con el reconocimiento facial, mientras que los defensores de la privacidad denuncian
lo que consideran una inaceptable falta de transparencia y irresponsabilidad de las organizaciones gubernamentales y privadas que utilizan la tecnología. Son solo algunas de las primeras aplicaciones del blockchain, que está demostrando el potencial que tiene esta tecnología para convertirse en una fuerza que cambiará las industrias y creará algunas otras en los próximos años. Muy buenas a todos. Soy Cristian Mitter y les voy a hablar aspectos legales y regulatorios de Bitcoin y criptomonedas. En este punto veremos cuáles son los aspectos legales del mercado de las criptomonedas. El primer reto para saber cómo operar con criptomonedas será determinar si se trata de un producto financiero, de una mercancía o de una divisa en propiedad. En este sentido, hay un primer pronunciamiento del TJUE, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que califica el Bitcoin como una moneda típica. Así se concibe como un medio de pago convencional pero no legal, idóneo para las operaciones financieras. Las obligaciones de la información y transparencia de un vendedor y un emisor, también como los derechos del consumidor como él se desestimó o la regulación contractual. En definitiva, la regulación del mercado de las criptomonedas está a la vuelta de la esquina y deberá abarcar aspectos importantes como los entes que supervisan y controlan las relaciones entre partes o de la naturaleza de las operaciones basadas en divisas virtuales. En este punto veremos lo que es el derecho y criptomoneda, cómo se regulan y qué leyes se aplican. En la Unión Europea, cada país define la normativa aplicable en monedas virtuales. En el caso de España, no existe por el momento una legislación específica. El derecho aplicable a las criptomonedas está aún en desarrollo. En España no existe lo que es una legislación específica, pero sí están reformando ciertos aspectos. En este caso, en el 2019, Hacienda lanzaba a los ciudadanos la campaña de la renta de los beneficios obtenidos por la inversión de este tipo de activos digitales. Deberían ser declarados e incluirse en las partidas de otras ganancias patrimoniales. En la actualidad, el desarrollo de una regulación de los criptoactivos y sus derivados tiene que fijarse bastante en lo que es en el impacto que está teniendo en los últimos años. Como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. Estos alertan también lo que son los riesgos de finanzas descentralizadas, es decir, aquellas que desarrollan sin la supervisión y regulación y sin intermediarios financieros. Además de su elevada volatilidad o la ausencia de un regulador que fije las normas de juego y proteja a los inversores. Las autoridades tienen su mira puesta también en la evasión de lo que son impuestos, blanqueo de capitales y uso para financiar actividades delictivas. Estas razones están impulsando el desarrollo de distintas medidas que ayudan a componer el actual derecho de las criptomonedas a nivel europeo y estatal. El marco legal respecto al uso de criptomonedas en el Ecuador no se ha establecido controles ni límites respecto a la adquisición del uso de Bitcoin. Muchos de estos los adquieren y los usan de buena fe, pero a menudo son objetos de engaño. La regulación de cripto en Latinoamérica tenemos en México, Panamá, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, El Salvador y propiamente el Ecuador. Por lo tanto, una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales. Es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como harían, por ejemplo, como con una foto. Estas monedas no existen de forma física, se almacenan en una cartera digital. Entonces, los ordenamientos jurídicos de distintos países a los que de modo reciente se han sumado el ecuatoriano buscan en la implementación de mecanismos de regulación legal frente al inminente aumento del uso de operaciones de estos criptoactivos por parte de la población. El objetivo fundamental perseguido con tal de la regulación es el control y prevención de delitos de defraudación, lavado y blanqueamiento de capitales, sin descuidar la finalidad no menos importante, la tributación sobre los ingresos obtenidos como productos de estas actividades. En el siguiente punto tenemos el abordamiento jurídico de las criptomonedas. En el 2018, el Banco Central del Ecuador publicó un comunicado
en el que informaba a la ciudadanía que Bitcoin no es una moneda legal ni un medio de pago autorizado en el país. Sin embargo, no está prohibida su compra, venta, así como de ninguna criptomoneda a través de Internet. En este contexto, en el 2021, el Banco Central del Ecuador, a través de su máxima autoridad, señaló que la entidad emitirá un normativo de regulación del uso y operaciones efectuadas con criptomonedas dentro del territorio ecuatoriano, teniendo planteado su aprobación e implementación para el último trimestre del 2022. Por lo tanto, una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de transacciones, controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer una copia como haríamos por ejemplo con una foto. Estas monedas no existen de forma física, se almacenan en la cartera digital. Las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales. No están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren intermediarios en las transacciones. Se usa en bases de datos descentralizadas, blockchain o registros contables compartidos para el control de transacciones. El sistema no depende de ninguna autoridad del Banco Central, lo cual impide su justificación, reduce los costos de la transacción y eventualmente las violaciones de la privacidad, además exime del fenómeno de inflación. El Bitcoin es un medio de pago, ya que el propietario de la criptomoneda puede adquirir bienes y servicios pagando por Bitcoin en sitios comerciales afiliados o parte del mismo sistema de pagos de la moneda. A pesar que la compra del Bitcoin no está prohibida en Ecuador, las transacciones de intercambio realizadas en el territorio nacional con dólares en los Estados Unidos de América son las únicas reconocidas por el sistema monetario. Las transacciones financieras realizadas a través de Bitcoin no están controladas, supervisadas ni reguladas por ninguna entidad del Ecuador, razón por la que su uso representa un riesgo financiero quienes lo utilizan. En el Ecuador no se ha establecido control ni límites respecto a la adquisición de uso de Bitcoin. En el siguiente punto tenemos lo que son aspectos legales regulatorios de Bitcoin. En Ecuador todavía no se ha establecido regulaciones específicas en cuanto a la tributación de ganancias provenientes de criptomonedas, lo cual genera cierto grado de incertidumbre tanto para los inversores como para las autoridades fiscales. En otros países, en cambio, en el ámbito internacional, las regulaciones y tributaciones de las criptomonedas varían de un país a otro. La regulación actual. En este punto tenemos la regulación actual y potencial del Bitcoin. En algunos países se han acogido las criptomonedas con brazos abiertos, reconocidos por su potencial de innovación financiera. Otros han adoptado un enfoque más cauteloso debido a las preocupaciones sobre el lavado de dinero, evasión fiscal y protección del consumidor. Esta diversidad de enfoques crea un paisaje en lo que es regulatorio, complejo y fragmentado. Ahora mismo solo 2 países del mundo creen que el Bitcoin puede ser una moneda de curso legal legítimo, como El Salvador y la República Centroafricana. Pero eso siempre está a punto de cambiar, porque más allá hay países que están sujetos a regulaciones para poder utilizar lo que es el tema de criptoactivos. ¿Qué países en los que se puede utilizar el Bitcoin legalmente? En estos encontramos El Salvador. El Congreso de El Salvador aprobó un proyecto de ley del presidente Bukele en el 2021. El proyecto de ley anunciaba oficialmente que las criptomonedas se convertirían en una forma legal de intercambio de valor y hacía posible que los ciudadanos pudieran adquirir bienes y servicios con criptomonedas. En cambio, la Unión Europea cree que los tokens son clase de activos y no considera ilegal su uso. La Unión Europea también tiene una postura compleja sobre las criptomonedas, pero muchos países de la Unión Europea no han tomado medidas para hacerlas más accesibles. En República Centroafricana, la República Centroafricana adoptó como Bitcoin como moneda de curso legal en el segundo trimestre de 2022. En cambio, en Canadá, las criptomonedas se consideran una mercancía para efectos fiscales. Los intercambios se consideran negocios de servicios monetarios. En esta lámina podemos ver lo que son los retos de regulación de criptomonedas. Los reguladores de todo el mundo han expresado su preocupación por los riesgos frente a los activos digitales. Algunos han tomado medidas para regular la mayoría parte posible de este sector. Es importante mitigar los riesgos potenciales asociados a los activos digitales.
pero también es esencial desarrollar regulaciones eficaces que se creen ecosistemas seguros y viables que apoyen el crecimiento sostenible. La industria de las criptomonedas está plagada por problemas de regulación. Su naturaleza descentralizada y la falta de supervisión ha suscitado preocupación por la protección de los consumidores, la manipulación del mercado y el blanqueamiento de dinero. En primer lugar, definir las criptomonedas y su clasificación dentro de los marcos jurídicos existentes plantea una tarea compleja. La naturaleza descentralizada de las monedas digitales desafía las definiciones financieras tradicionales, exigiendo adaptaciones de las normativas existentes o la creación de marcos totalmente nuevos, que serían los marcos legales. En este punto tenemos las nuevas competencias de criptomonedas y ciberseguridad. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que lo vamos a agregar en CNMV de España, ha anunciado su plan de actividades para el 2024, marcando un año de numerosas transiciones y nuevas responsabilidades ante el nivel de regulación sobre criptomonedas en cuestión de ciberseguridad. Uno de los pilares del plan es la supervisión rigurosa de los mercados de valores, con especial atención a los productos y servicios financieros innovadores como los criptoactivos. La entrada a vigor del Reglamento Europeo MiCA, Mercado de Criptoactivos, prevista para diciembre de 2024, es otra iniciativa importante. Además, la CNMV se enfoca en la preparación para el Reglamento DORA, Acto de Residencia Operacional Digital, que establece requisitos de residencia operacional digital para el sector financiero aplicable a partir del 2025. La transparencia en las transacciones entre las diversas iniciativas. La CNMV planea reforzar la supervisión de la información en materia de sostenibilidad con el objetivo de identificar y prevenir el greenwashing. Además del reglamento MiCA, el DORA es una iniciativa clave que la CNMV tiene en su radar. También está en el radar de la Comisión de Análisis Representativa, termina en los órganos de la dirección de las entidades supervisadas, así como la evaluación de medidas para eliminar sanciones aplicadas con las prácticas europeas. Tenemos aquí en la última lámina lo que es el tema de dónde se sacó toda la información, y con eso doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Y bueno, para concluir, hablaremos sobre las perspectivas futuras del Bitcoin y del blockchain, recordando que el blockchain es una base de datos distribuida y registros de los eventos digitales que se han ejecutado y compartido entre un conjunto de participantes. Y el Bitcoin, considerado una aplicación de la tecnología de blockchain, siendo una de las criptomonedas más populares en el mercado digital. Ahora, es importante tener en cuenta las características principales de un blockchain. Un blockchain tiene una arquitectura descentralizada donde la transferencia y control y toma de decisiones está a través de una red distribuida y ya no es manejada por un solo individuo o una organización, lo cual nos garantiza la disponibilidad de la información. Otra característica importante es la persistencia, la cual nos permite validar o hacer que todas las transacciones sean válidas y al mismo tiempo nos permite garantizar que las transacciones inválidas o sean invalidadas cuando son de dudosa procedencia. Otra característica importante es la auditabilidad. La auditabilidad nos permite guardar información que nos permita garantizar el origen y el destino de una transacción. El anonimato. El anonimato nos permite garantizar y proteger la identidad de un usuario, la identidad personal de un usuario, y por lo tanto en blockchain se identifica mediante una dirección digital. La inmutabilidad significa que algo no puede cambiarse o la data que forma parte del bloque no puede cambiarse o alterarse, y al alterarse en alguna parte del proceso se rompe la cadena, lo cual
nos permite identificar que ha habido una alteración. El consenso. El consenso en un sistema de cadena de bloques establece las reglas de consentimiento de los participantes para registrar o anular una transacción. Ahora, con estos conceptos y estas características, es importante los beneficios que nos presenta el blockchain. Hemos enfocado nuestro análisis en la seguridad, en la eficiencia y en la auditoría. Sí, los sistemas de cadenas de bloques proporcionan un alto nivel de seguridad y confianza que requieren todo tipo de transacciones en el mundo digital moderno. Siempre existirá el temor de que alguien manipule parte del proceso, mas sin embargo, la tecnología o el proceso, cómo se maneja en blockchain, nos permite garantizar, ya que al alterarse un dato se modifica el hash y por lo tanto ya se puede identificar que ha sido vulnerada o alterada la información. ¿Sí? La eficiencia. La eficiencia es otro de los beneficios que nos permite que las transacciones entre empresas puedan tomar mucho tiempo y crear cuellos de botella operativos cuando están involucrados organismos reguladores, de conformidad o de terceros, como puede ser en el tema financiero, un intermediario como el banco, una entidad del Estado. La transparencia y los contratos inteligentes en las cadenas de bloques hacen que estas transacciones comerciales sean más rápidas y sean más eficientes, ya que no existirá un intermediario que tenga que validarlas, ya que el proceso propio del blockchain garantiza el origen y el destino, así como los participantes y la identidad real de los participantes. La auditoría es otro de los beneficios en los cuales se apalanca el blockchain, ya que será más rápida, las empresas serán capaces de generar, intercambiar, archivar y reconstruir todas las transacciones electrónicas de forma segura y auditable. Los registros de las cadenas de bloques son cronológicamente inmutables, lo que significa que todos los registros siempre están ordenados por tiempo. Esta transparencia de los datos hace que el proceso de auditoría sea mucho más rápido y confiable. Con estos conceptos aclarados, ¿cuáles son las perspectivas a nivel mundial? ¿Sí? Las perspectivas en el mundo de las aplicaciones. El blockchain actualmente tiene un uso fuerte en el tema financiero, en la industria, en el consumo, en el energético, en el público, en la salud farmacéutica, y algo nuevo que está comenzando es el NFTs. En el sector financiero, permite que las transacciones de emisión y transferencia de valores privados sean más rápidos, sean más ágil el proceso de validación de la identidad, del origen y el destino. Ahora, en el sector de productos de consumos e industrial, las empresas industriales y de consumo están explorando uso digital y rastreo de los orígenes de los productos, así como su historia. En un reciente estudio en Alemania, los fabricantes han solicitado la garantía del origen de los materiales. Y es ahí donde se ha utilizado el tema de blockchain, en el cual los fabricantes generan un código QR desde la fabricación del material de estaño para garantizar el origen y procedencia de los materiales utilizados en la construcción de los vehículos. Otra aplicación también que se está utilizando mucho hoy en América Latina es en México, en el cual se garantiza la procedencia del trigo, en el cual la información que se almacena en los bloques es el origen, el tipo de semilla, hacia dónde va distribuido. Entonces se tiene una cadena controlada de todo el proceso hasta llegar al consumidor final. En el sector de la ciencia de la salud, en el sector farmacéutico, apalanca mucho en el tema de trazabilidad, que es uno de los estándares o uno de los puntos importantes en el sector farmacéutico, ¿sí? En el cual se tiene que garantizar toda la trazabilidad
del producto desde el origen de su creación hasta la entrega al consumidor final, con el objetivo de garantizar que no ha sido alterado ningún componente de las medicinas o de algún aparato médico. Entonces, y claramente el blockchain entra a garantizar, en base a su estructura, en base a su tecnología, el origen y toda parte del proceso, cómo ha sido tratado algún instrumento o medicina. Entonces, súper importante en este sector y aportaría bastante. En el sector energético, actualmente Ethereum, una aplicación del blockchain, está garantizando todos los orígenes del sector farmacéutico, capacidades, disponibilidad, que permitirá tomar decisiones en un futuro a las empresas energéticas. En el sector público se está aplicando en el tema de contratos, en el cual se garantiza el origen de la persona, así como de las firmas digitales. Y lo nuevo que se está viniendo son los NFTs, son los toques no fungibles. Son aquellos que garantizan o certifican digitalmente la unicidad de algún producto. Las investigaciones que se están realizando lo están utilizando en el tema de arte, sí, en el cual mediante la tecnología de blockchain se otorga un certificado que garantice que este archivo digital es único y no existirá otro en el mundo. Bajo este escenario, las perspectivas futuras de blockchain tienen mucha aplicabilidad en el sentido de garantizar la autenticidad desde el origen hacia el destino, ¿sí? En un sistema y ya no depende de un solo grupo o un solo individuo o una empresa, lo cual permite la confiabilidad, disponibilidad de la información en cualquier momento, ya que si un elemento de toda la tecnología o arquitectura de blockchain se llegase a dañar, se tienen varias copias distribuidas a nivel mundial, con los diferentes sistemas de seguridad que tiene esta tecnología. Agradecemos como parte del grupo su atención en la presentación del blockchain y del Bitcoin e invitamos a que, si es de su interés, una revisión más detallada de esta tecnología que tiene mucho futuro. Gracias.